Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy contamos con Emil, conocido de un conocido que viene a hablarnos de un tema bastante candente y a mi punto de ver bastante importante en la actualidad mundial. Bueno, antes de nada, ¿qué tal, Emil? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, bien, justo lo habíamos hablado antes, un pelín cascado, pero bueno, se hará todo lo que se pueda. El tema, bueno, son las protestas en Francia, que tú estás bastante involucrado en todos estos temas y igual nos puedes dar una pincelada así de cómo lo estás viviendo tú y luego ya en líneas generales lo que está pasando y por qué. Pero bueno, vamos a ir un poco como salga esto. Pues sí, está bien que se interesen en lo que pasa aquí porque eh, pues a veces te parece que estás un poco aislado luchando en tu país, pero como dijiste que en la actualidad mundial también, o sea que la gente está mirando un poco. Sí, estáis acaparando, no sé si las suficientes miradas, pero porque me parece que es algo bastante que se está perdiendo a mi punto de vista, ese espíritu de lucha un poco contra el Estado y el gobierno en muchos aspectos. No sé si a través creo que la pandemia ha tenido algo que ver ahí, de que ha habido como, uy, mucha mucho dejarse llevar, de acatar directamente sin cuestionar mucho y demás, y puede que eso tenga algo que ver. Pero si nos puedes contar un poco por qué están siendo estas protestas en Francia y si viene de algo más atrás. Pues lo que fue el comienzo un poco de las protestas es que quieren subir de los años la jubilación, o sea, la edad a cual puedes jubilarte. Entonces la gente empezó a organizarse para pues, impedir que esta ley pueda pasar, porque no quieren trabajar 2 años más cuando no hay una necesidad ni urgente ni que no se pueda solucionar por otros medios. Pero desde que empezó hubo muchas cosas que cambiaron un poco el movimiento y lo que siente la gente a un problema más político y democrático, porque la manera de hacer esa ley pues no se votó en el Parlamento. Entonces, desde el extranjero creo que puede mm, hacer que sea muy sorprendente o así, porque muchas personas pueden percibir Francia como una democracia avanzada o no sé qué, pero el presidente ha decidido casi solo con su gobierno de hacer esa ley y ni la votaron en el Parlamento y ya se debería aplicar. Entonces, hay muchos temas que... ¿Cuántas veces eso ha pasado más veces en, en la Sí, historia moderna? De que el lo de presidente te saltar coja el esa voto vía. del Parlamento o protestas así. No, O no, sea, protestas ya sé que en Francia suele haber bastantes más que España, pero digo que el presidente haga un bypass legal para saltarse al Parlamento e intentar sacar leyes de este estilo, ¿es algo común allí o no? pues sí, o sea que está previsto por la Constitución, es un artículo de nuestra ley fundamental que permite al gobierno decir, eh, si no quieren esa ley, tienen que censurarme, o sea, decir que quieren cambiar el gobierno. Pero eso no suele pasar casi nunca, que las asambleas digan, pues ya se va el gobierno. Cuando son leyes o que tocan menos personas o menos importantes, entre comillas, mmm, pasa que el gobierno utilice esto, pero por esa ley que están, eh, que hace, o sea, que tiene contra ella una mayoría así de la población, utilizar este artículo
la gente lo ha tomado muy mal. O sea, muchas personas que ni son politizados o politizadas, pues no les parece normal ni a ellos. Pero sí pasa muchas veces. O sea, ha pasado más veces y Macron lo ha llegado a hacer en alguna otra ocasión. Igual no para Y algo tan importante como esto, pero las leyes de finanzas, o sea, cuando votan el, o sea, cómo se van a gastar sí, los eh, presupuestos. eso. Pues ahí pasa más veces, pero es como, dicen que es más necesario en esas leyes porque hay que tener una ley que diga que puedes pagar los funcionarios y eso. Entonces, a veces tienes que abortar el debate del Parlamento, pero ya la constitución que tenemos tampoco es la más democrática. O sea, el presidente y el poder ejecutivo tienen bastantes poderes. Sí, pues, el poder acaba congregándose solo en uno de los tres, de las tres ramas de los poderes generalmente y no Pues suele ser muy democrático muchas veces. Eh, en- ¿Tú crees que esto ha sido la chispa que prendió la llama y ya había más madera, por decirlo de alguna manera, ahí? ¿O que las manifestaciones es solo por esto? no, solo por eso seguro que no. Y pues para mí siempre hay un movimiento de resistencia de las personas que sufren pues, del sistema en general y muchas personas en la pobreza y eso no pueden movilizarse así porque es complicado y eso, pero creo que es algo que siempre es así. Pero en Francia hubo los chalecos amarillos hace pocos años que no cambió nada ni económicamente ni democráticamente para la gente y eso pues hace que haya mucha rabia de muchas personas, o sea que la gente se da cuenta más y más que pues no tienen poder ni pueden cambiar de verdad las cosas y sufren de la inflación ahora, de todos los precios que suben y los salarios, ¿no? Eso también es algo que creo que en todos los países donde hay mucha inflación, mmm, pues va a hacer que gente se movilice, sobre todo para sobrevivir, o sea que había personas antes de la crisis, de la guerra en Ucrania y toda esa inflación que estaba así, que no podían Ya, ni pagar todo lo que tenían que pagar en un mes. Y ahora pues todo sube y los salarios están igual. Así que pues, la gente se pone a luchar. claro. Esto lo hemos hablado varias veces en el podcast de cómo esta inflación iba a hacer, y ya se está viendo, se lleva viendo en Sri Lanka, en Pakistán, en muchos otros países, pero igual ha empezado con Francia, pero igual empieza ya con países un poco más desarrollados, por lo que dices tú, de que la gente ya llega a un punto que satura. Y esto se está enfocando ya no solo como estábamos diciendo, que está tomando otros matices, porque vi que atacaron la sede de BlackRock, o sea, ya empieza a ser también un poco antisistema, ¿no? O eso es solo una rama del movimiento, cómo se está organizando y enfocando todas estas protestas. Pues hay varias cosas, o sea que los sindicatos hacen, o sea, tienen un papel muy importante porque organizan la huelga y también las manifestaciones, las más masivas y eso son llamadas por los sindicatos y también organizadas y entonces tienen un papel importante, pero no son los únicos actores, o sea que la gente también se movilizó de manera espontánea, dicen, o sea, lo llaman así cuando no está organizado por un partido político o un sindicato y se unen frente de lugares de poder o símbolos, por ejemplo, lo de Black Hawk fue pues, un edificio donde hay muchas empresas así que van a beneficiar de estos 2 años de vida que nos piden trabajar más. Y pues la gente sí tiene otros modos de acción que solamente manifestar y caminar por la calle, decir mensajes y eso, pero sin
tener más influencia directa sobre lo que está pasando, ¿no? Y, Que, y el tema de, ¿ha habido mucha violencia por los dos bandos? Parte policial, parte manifestantes, ¿o cómo está ese tema? Porque se ven vídeos y demás, pero nunca te puedes ya, fiar mucho de todo esto. pues creo que la mayoría de los videos que puedes ver son reales, pero no representa todo lo que son las movilizaciones y eso, pero creo que eso es obvio que no es una guerra ahí fuera, que, o sea, pues ahí la gente sigue viviendo normal, incluso cuando pasa la calle al lado tuyo, pues gente están como quemando basuras o en las grandes manis, pues ahí sí hay unos bancos que son rotos o cosas así. Mm, y más porque la gente se da cuenta de que solo estar caminando y eso no cambia lo que va a decir el gobierno y no les hace ni mudar un poco su posición. Entonces, pues, sí se abren un poco más modos de acción dentro de las manis, pero tampoco es un nivel increíble de parte de los manifestantes porque los chalecos amarillos, por ejemplo, el Gilet jaune, pues ahí era otro nivel de violencia y muchas veces donde la policía incluso tuvo que ir para atrás porque era difícil de gestionar para ellos y eso. Y entonces el nivel de violencia tampoco es increíble en lo que hemos conocido antes y si vas más lejos, hasta en 2005 tenían armas de fuego, o sea, tiraban a la poli y eso. O sea que no Joder, estamos en esos niveles para nada, pero pero sí bueno, la policía pues es cada vez más violenta desde como unos 10 años o así. La represión es más violenta contra las manifestaciones, porque son cosas que ya eran diarias en los barrios populares y cuando eres no blanco, pues ya lo conoces desde que naciste, esa violencia de la policía y entonces pues no es tan nuevo, pero sí tienen armas muy peligrosas y ya es más y más indiferenciada, o sea que personas que iban a manifestar pacíficamente y manifestaciones autorizadas o que no sean autorizadas, pero había muchísima gente y no todo el mundo era mm, anarquista queriendo quemar cosas y gente así, pues les arrestaron 24 horas en una celda, tampoco es una condenación a prisión y eso, pero puede ser traumatizando, te puede causar problemas en tu vida y eso, o sea, sí, o las no es. hostias que te meten, gas lacrimógeno, pelotas, Pues sí, lacrimógenos es como ya un básico de las manis en Francia, o sea, tú sabes casi nivel que te 1. van a dar en algunas ciudades, pero no en todas tampoco. Por ejemplo, yo estoy en Marsella y aquí es más o menos tranquilo las grandes manifestaciones y son más las pequeñas, más espontáneas, que no sigues un camino predeterminado, nada más es gente que se reúne y va por toda la ciudad. Ahí sí hay más, o sea, tienes que huir de la policía porque si te ven te persiguen, ¿no? Ah, Es pues otro es un horror. blanco más fácil, ¿no? Las manifestaciones Ya, pequeñas para la policía. pues sí, ya de ¿Crees noche, todo. O sea, que suele darse muchas veces en estas democracias que cuando suele haber un movimiento así social, el propio gobierno manda comandos bien o de la policía o del propio ejército para infiltrarse en esas manifestaciones y hacerlas propiamente violentas para así tener una justificación de machacarlos, básicamente? mm, Como pues pasó en eso, los acampados en Wall Street en 2008 en Estados Unidos y en otros cuantos casos. ¿Crees que esto está pasando o puede llegar que pase? O no sé cómo está ese tema por ahí, en plan.
pues que haya agentes de policía o de los servicios del Estado dentro de las manifestaciones y eso, seguro que en todas las manifestaciones de las grandes ciudades sí hay gente así, pero creo que es más por obtener información o, pues estar ahí para saber qué pasa de dentro, ¿no? Es así. Pero no creo que hace falta que haya gente que venga a, pues, hacer actos Ah, violentos para que tengan una razón. O sea, ya está superado este paso, por lo ese menos. punto ya pasó, ¿no? O sea, esta nunca fue una como los camioneros de Ottawa, que los canadienses son muy tranquilitos, no levantan la voz a nadie. Y Pues, pero puede ser, pero, o sea, sé que la gente no necesita ver a alguien, no sé, lanzar piedras o cosas así para ellos mismos hacerlos. Ya es un y, modo de acción ya común casi, ¿no? y está, o sea, esto está básicamente uniendo mucho a la población. O sea, tiene un gran apoyo social. Aparte los que se están manifestando, los que se quedan en casa, que suele ser la mayoría, aunque las manifestaciones allí, por los números que he visto, es una puta locura. O sea, había 2,5 millones, luego según el estado 1 millón, depende de la manifestación y demás, pero son números astronómicos. Tiene una backup social también bastante elevado, me imagino, ¿no? Pues sí, es difícil de decirlo un poco porque tienes encuestas, o sea, Sí, cuando te piden así y en esas encuestas pues dicen que son como 60 o 70% de la población que está opuesto a la ley esa, pero pues para mí lo que cuenta de verdad es más quién se va a poner en acción y qué se va a hacer para mm, oponerse al gobierno, pero oponerse de verdad. físicamente, ¿no? O sea, sí, haciendo acciones. Es que, joder, este tipo, bueno, para empezar, el 20 o 30% que están de acuerdo, o sea, que quieren trabajar más y que no sea un proceso democrático, que decían, ya, pero bueno, las encuestas sabe Dios cómo se harán y quién las Sí, harán. es difícil de tener una visión exacta pues, de eso, pero es una mayoría de las personas que te va a decir que sí es una tontería y que no respetan nada y eso. Pero como dijiste, si se quejan en casa no va a cambiar nada de lo que va a pasar, de si van a trabajar 2 años más o... Ellos justifican eso diciendo que en 2030 o 2035 vamos a tener un problema para financiar a las pensiones y entonces tenemos que trabajar 2 años más para evitar que esto pase, pero ya es muy lejos y también hay otros métodos para financiar eso, como subir los sueldos, por ejemplo, hace que hay más cotizaciones mm, en Ya, el que luego se distribuye y ya está. O sea que sí, es una ley de clase y pues sí, todo el porque mundo. puedes meterle un fee a las empresas, pues así hay otros modos de verlo y otras posibilidades. Como un referéndum, que si estos fuesen democracias de verdad, cosas importantes como esto, como que Finlandia entre en la OTAN, decisiones que se están tomando, yo creo, desde hace unos pocos años, así, a golpe de machete, no los llamamos dictadores, porque cada 4 años los puedes quitar, pero mientras están ahí, están cogiendo cada vez más y más y más poderes en ese sentido. Macron está perdiendo mucho capital político, dirías tú, con todo esto. Está la gente tirando más a los extremos de tanto de la derecha y de la izquierda. Pues sí, lo de la polarización de las opiniones políticas, pues es un fenómeno que también pasa en Francia, como
la mayoría de las democracias occidentales, por lo menos. Pero Macron no puede presentarse otra vez para las elecciones y entonces ahora está como solo queriendo hacer su marca en la historia política francesa de el presidente que no renunció frente a la población, que sí reformó Francia, de que es casi una cuestión de ego, de, Napoleón. pues, exactamente ese También es espíritu. bajito Macron, ¿no? Sí. Pero sí es o sea, casi el mismo modo de gobernar la población. O sea, entre una monarquía que teníamos antes y la república que tenemos ahora, como dijiste, sí cambia cada 4 años el jefe supremo, pero, o sea, que si quiere, tiene todos los poderes. Sí, con eso de que se puede saltar el parlamento y demás. Eh, no sé hasta qué punto, o sea, Macron antes era popular en Francia. Para las Mm. últimas elecciones, Le Pen se lo puso no muy, muy complicado, pero algo, ¿no? Pues las 2 veces era así. Entonces, hay eso de que su legitimidad es un poco eh, relativa o no sé cómo decirlo, pero Sí, la situación de su elección las 2 veces fue, mm, ¿soy yo o es el caos, ¿no? O algo así, un poco como Thatcher, no hay alternativa y eso, mm, pues beneficia de eso. Mm, pero sí tenía algo de popularidad cuando dijo en 2017, en su primera elección, que iba a cambiar todo, renovar las prácticas, las caras también. Llegó con muchas personas llaman así la sociedad civil, eran muchas personas de las mismas clases sociales, pero personas nuevas. Y al final, después de ahora son 6 años, pues no ha cambiado nada y hasta ha empeorado. Y lo que nos decía de soy yo o la extrema derecha va a tomar el poder, pues suben y suben más según el tiempo pasa que estén en el poder. Así que la barrera que decían que iban a hacer contra esas ideologías fascistas y de extrema derecha mm, es más bien el contrario. porque ¿cómo está la extrema izquierda en Francia? O sea, bueno, extrema izquierda o más izquierda que Macron, vaya. Más que Macron es fácil, o sea que hay muchas Ya, personas ya, que... no, si Macron es supuestamente centro derecha, ¿no? Un poco. Sí, centro derecha y también absorba un poco de lo que sería el equivalente del PSOE, supongo, en España, el Partido Socialista más tradicional, un partido reformista de gobierno, digamos. Parte de ese partido también se fue con él y luego hay, entonces ahora esa parte que sobrevive, la que siguen siendo ese partido que son opuestos a la ley, pero no representan mucho de las asambleas ni tienen tanta influencia sobre la gente ya. Hay algo que podríamos comparar, creo, a Podemos, se llama la France Insoumise, y ellos sí eran más cerca de llegar al poder en las últimas elecciones, pero todavía lejos de la extrema derecha y de Macron, o sea, ese grupo central, ¿no? Y luego, pues otros partidos más pequeños y también personas que actúan fuera de ese juego electoral, o sea, los sindicatos no son en esa lógica de elecciones y hay muchas personas independientes, digamos, que se movilizan, pero mm, sin necesariamente votar o tener una afiliación a algún partido político. Y los sindicatos no están tan comprados como en España, ¿no? Allí en Francia, porque Depende cuál. por lo menos se movilizan y hacen cosas. Pues esta vez sí, pero hay algunos que son llamados reformistas. Estos, pues esta vez sí están ahí, pero suelen ser más bien aliados del Del gobierno gobierno. en situaciones parecidas.
Y los demás, pues hay muchas acciones, pero digamos, las direcciones sindicales, o sea, los jefes de cada sindicato no son tan revolucionarios como antes, ni, o sea, los que tienen la mayor influencia son dos mm, más tranquilos, o sea, que no son ellos, por ejemplo, que han entrado en Black Hawk, en ese edificio, lo que me hablabas antes, son otros sindicatos menos hegemónicos, se puede decir. Fuiste tú para BlackRock allí a tirarle No, yo una piedra negra a BlackRock. no, yo estoy en Marsella, que eso pasa Ah, en bueno, París. esto fue en París, ¿no? Y pues sí, ahí hay muchos sitios donde se simboliza y donde está de verdad el poder en este país y en partes del mundo también. A Versalles. Ah, bueno, Hay que ahí ya plantarse en Versalles ahí con la antorcha. se podría ocupar. Pero de hecho sí hay otros modos de acción que se están inventando y también a cuáles la gente llama un poco de ocupar sitios, bloquear las carreteras o las estaciones de trenes. Son también muchas cosas así o los que recogen la basura, por ejemplo. Sí, sí. Esos, pues es la huelga, pero también un modo de acción muy fuerte cuando ves las calles en París y en muchas otras ciudades francesas donde hay basura por todas partes, pues te das cuenta de que la gente deja de trabajar abajo de la escala social, no sé cómo decirlo. Sí, El del mundo calafón social. Solo sufre. necesitas 1000 camioneros. 1000 camioneros y puedes parar París. O sea, Ya, eso sí. eh, al final, porque para mover un camión lo tienen bien jodido. O sea, no tienen suficiente. Hay, hay unas cuantas buenas maneras por ahí, pacíficas, no pacíficas y demás, pero eh, ¿ves que hay algún crack en el gobierno que esté dudando o siguen en sus 13 de no, esto lo pasamos y a tomar por culo? Pues de momento no han indicado nada de que no iban a pasarlo. O sea, se ve que hay personas que están como cansadas de tener que defender ese proyecto de reforma y que tampoco son tan voluntarios para ir en la tele y defenderlo y todo, pero lo que importa es si Macron dice que sí o que no. O sea, lo único que va a cambiar la cosa. Y él, como te dije antes, está obstinado. O sea, ¿Y lo del reloj? ¿Qué pasó ¿cómo? con el reloj? ¿Qué pasó con el reloj de Macron? Ah, en su entrevista, pues sí, no había Sí, sí, ¿qué hablado pasó? Cuéntalo, ¿qué pasó con el reloj? pues no había hablado desde mucho tiempo, aunque había manifestaciones enormes y, o sea, estaba pasando algo. Y él, ahí en su palacio, ocultado, sin hablar, llega a la televisión y tenía un reloj, no sé cuánto costaba, pero muy gordo, y lo quitó durante la entrevista. Y yo creo que hay dos hipótesis. O le pesaba tanto, porque los relojes caros sí pesan, o se dio cuenta de que la imagen no era tan buena de tener Hombre, ese creo reloj, que es 99,9% probabilidades la segunda que la primera. ¿sabe? Pero sí, y eso también da rabia a muchas personas, que parece que le da igual, o sea, es un pequeño Napoleón y está aprovechando de su poder así sin escuchar a nadie, sin Mm, respetar a la gente, ¿no? No sé si lo sabías, pero el, el Foro Económico Mundial, estos hartos que si entras un poco en teorías conspiranoicas y demás, siempre están ahí, Ujú. tiene un programa de juventudes y Macron fue una de sus estrellas. Estuvo ahí bastantes años con ellos. Y
varios de, pues la presidenta esa de Finlandia que te digo, Trudeau, o sea, muchos de los que vas viendo ahí que están yendo hacia todos esos regímenes muchos más autoritarios en cúpulas de poder, vienen todos de ahí. Así que si queréis tirar alguna piedra de esas, intentar Ah, buscar ir a Davos o algún sitio de estos también, sí, a ahí sí me tirarla. gusta mucho. Pero es cierto que o sea, lo que está pasando en Francia y la situación política y social, podría ser en muchos otros países, porque no son los mismos modos de gobierno y situaciones sociales o culturales diferentes, pero las problemáticas que tiene la gente aquí son las mismas que en España, Italia, Alemania, Inglaterra. Eso te quería preguntar también. Eh, Porque en este podcast se ha hablado alguna vez mal de los franceses, no te voy a engañar. Ah, Pero una de las cosas que más admiro del pueblo francés es esa rebelión, o sea, que comparado con el español, por lo menos, te quiero decir, que el español es como, bueno, mientras tenga cervecita y fútbol, más o menos, nunca, históricamente no había sido así, pero desde hace 10 15 años hay muy poca lucha social. ¿Por qué, por qué crees que es? O sea, ¿qué crees que diferencia un poco al pueblo francés? Pues mm, la mitología revolucionaria y eso es algo que es muy presente en la educación hasta o sea, en la escuela te enseñan que la revolución es algo bueno cuando tienes un rey que manda así sin tener que render cuentas y lo matas, le cortas la cabeza, eso es algo bien. Entonces, Guillotina. dicen desde niño, creo que pues hay algo de que está romantizado eso de la revolución y eso, pero yo creo que en todos los países hay muchas luchas, pero no suelen ser siempre a nivel nacional o tan masivas, pero en las empresas y, o sea, hay huelgas todos los días en Europa, que eso también es luchar. Hay también esa visión porque tenemos manifestaciones grandes y eso, pero no es que hemos resistido tanto o sea que la situación en Francia para los trabajadores no es mejor que en muchos países de Europa. Hay algunas cosas que sí hemos conquistado, pero para resistir ahora a la destrucción de esos derechos y eso, pues Sí. tampoco. Ahora, por ejemplo, estamos perdiendo todavía, o sea que no han quitado la ley. Si es que en España lo subieron a 67 y no, no pestañeó aquí nadie comparado con Francia. O sea, es lo que a mí me molesta bastante de esto mirando, por ejemplo, a Francia de, joder, porque aquí no, parece que a todo el mundo, pues oye, no tiene ese espíritu tan guerrero. Igual sí que seguramente sea por la educación, como bien dices. La educación y también creo que la situación política es diferente, o sea que el régimen parlamentario español es más representativo, por lo menos, o sea que no es una democracia directa ni nada, pero en comparación con un presidente contra el pueblo, o sea que se moviliza mucho también contra Macron y fue así en los chalecos amarillos también. Hay como un objetivo común más fácil de identificar que quizá en España. Ya. Y es en la izquierda que está en el poder en España, ¿no? O sea, Sí, sí, que eso tiene bastante que ver, yo creo, que los que suelen protestar más son la izquierda y como ahora están en el poder, pues no hay tanto, no hay tanto conflicto. pero sí que la movilización social en España ha dado resultados que todavía estamos admirando mucho desde Francia, como la condición femenina en España. Hay muchas cosas que se vieron desde aquí
cambiaron allá hace poco, ¿no? Como una ley de descanso menstrual o cosas así, por ejemplo. Sí, hay algunas bastante, bueno, en mi opinión, buenas, progresistas y demás. Luego hay algunas que son bastante locura. Ah, Eh, y no sé, la dirección parece buena, pero de repente ves el campeón del mundo, bueno, el campeón de Estados Unidos de la campeona de Estados Unidos de natación era un hombre hace 3 años. Entonces, hay puntos donde yo creo que hay que poner, y leía el otro día que la campeona del mundo de ciclismo, de como ciclismo cross de este que tiene barro, era un hombre que transicionó a mujer a los 40 años, empezó a montar en bici, a los 45 campeona del mundo y la ex campeona ha dicho que se retira. Entonces, sí, España, igual que en el matrimonio gay, fue el primer país en legalizarlo, creo. No sé si llegó a ser del mundo, pero creo que de Europa sí. Y pues, sí, en ciertos puntos somos bastante progresistas. ¿Y qué te pareció la posición de Macron con Taiwán? pues eso es ya otro, o sea que se podía hablar también mucho de todo lo que está pasando en la geopolítica mundial, pero sí Tenemos, fue tenemos algo, margen. bueno, pero sí fue algo un poco extraño, creo que para muchos otros estados, su posición, que también entonces es la de Francia y se supone que nos representa de decir, no vamos a tomar parte en ese conflicto, o sea, tampoco fue así, pero diciendo, o sea, que no será lo mismo que con Ucrania, por ejemplo, que ahí sí mm, estamos de un lado sin estar directamente combatiendo ahí y eso, pero sí que hemos elegido Ucrania. ¿Y por qué no Taiwán? O sea, que es algo... O Siria, mm, ya, igual, o sea, o que donde Somalia, o Yemen. O nosotros sea, es directamente, que ya. Pues, o sea, lo de defender la democracia o los derechos humanos y eso nunca son las cosas que motivan no, eh, la acción diplomática, por lo menos de Francia, que hay estados históricamente que han eh, cambiado un devastado. poco el estado de las relaciones internacionales, pero la mayoría de los estados sí defienden intereses, que son... Sí, sí. Si no, preguntarle a algún argelino. Ya, ya, claro. O sea que Sí, sí, eso, bueno, en España tenemos también nuestros casos, pero sí, o sea, lo de la democracia es una fachada, no van luchando por eso precisamente cuando se dedican a desestabilizar democracias por todo el mundo cuando les interesa. So, por intereses económicos y económicos, pero de algunos. O sea, no es claro, claro. toda la población francesa que beneficia de vender armas a mm, otros países. Son algunos que tienen esas empresas y Ya. ganan dinero así. O Si es sea, que generalmente la mayoría de democracias tienen leyes de que no se puede vender armas a países en guerra, por razones obvias, pero ujú, se la han saltado todos, o casi pues, todos. Si no, si quitando el ejemplo de Corea, que se las vende a Polonia para que Polonia se las revenda a Ucrania, pero básicamente lo están haciendo todos. ¿Pero por qué crees que, que ha roto un poco ahí con Estados Unidos, con lo de Taiwán? Porque solemos ser la marioneta de Estados Unidos. Por eso Europa, como o sea, Francia y el OTAN en general, o sea, toda esa alianza militar, económica, política,
es lo que somos, la marioneta de los Estados Unidos, pero Sí, también sí que la posición de los Estados Unidos en el mundo está como bajando, declinando un poco, ¿no? declinando eso. Se nota, Y sin al contrario, pues está sí, subiendo. sí están subiendo y hay pues eso de dos bloques un poco que vuelve a, pues, manifestarse en algunas situaciones. No domina tampoco todas las relaciones internacionales, pero sí creo que Macron o sea, puede estar pensando así, tampoco vamos a estar 100% de un lado y oponernos así tan claramente al otro, y entonces está como siguiendo ahí un equilibrio, pero habrá un punto si hay una confrontación de verdad que sí irá atrás de papá americano y así esperando a ver qué hacemos, pero sí puede ganar unos contratos así, ahí o contratos de ventas o de no sé qué Sí, business sí, vas a llevó el avión lleno de empresarios para allá. sí. O sea que es solamente eso, pero Pero ya bueno, en ese sentido me parece inteligente no mojarte en una lucha entre superpoderes, porque cuanto más, o sea, seguramente acabes jodido de las dos maneras, pero por lo menos si consigues, que es muy, 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 muy difícil, pero si consigues mantenerte neutral, te puedes beneficiar de las dos partes. pues sí, y es una posición que muchos países intentaron adoptar durante la Guerra Fría, pero mm, Está o sea, jodido siempre también. hay confrontaciones y ahí tú estás en medio y te afecta como Estado, pero ya también los estados no representan a los pueblos muy bien en la mayoría de los casos, según yo. O sea que mm, comentar la posición diplomática de Francia no es como, o sea, para mí no es como decir cómo deberíamos hacer o así, porque a mí me parece que el Estado francés es un enemigo Del político para pueblo. mí. O sea, Sí, defiende un sistema que te lleva a hacer guerras y, es o una sea, distinción que cuando se habla de geopolítica sí que es verdad que se tiende a decir Francia, Europa, pero, pero sí, son entes prácticamente aparte de la población. O sea, si tú le preguntases, eh, ¿quieres poner sanciones a Rusia o ciertas cosas de geopolítica? ¿Quieres poner sanciones a los chinos? ¿Quieres poner, o sea, que son los preludios de una guerra? O sea, que nadie se engañe aquí. Eh, no, lo hacen y ya está. O sea, no preguntan a nadie y menos en Europa que a von der Leyen, ¿quién la votó? eh, pues sí. Y luego lo que dijiste antes de Finlandia y en el OTAN, o sea que eso es algo, Eso es mm, gordísimo. O sea, o sea que es frontera, es un país que fue neutro muchísimo tiempo que y Ucrania fue eso, por entrar en la OTAN. O sea, y y son vas decisiones mm, mm, trascendente. que pueden tener consecuencias dramáticas para muchísimas personas, pero ni se habla de eso, ni se debate. No, no mm, sale una mierda en las noticias. Ha perdido las elecciones, porque ha sido las elecciones hace 2 semanas, creo, y ha ganado, pues, extremismos, evidentemente. Pero esta tía fue para allá, la lió y hasta luego. Y es un poco también lo que está intentando Macron y esta gente casi de Davos. pues sí. O sea que el sistema está bien jodido, pero lo que lo que da esperanza en esos momentos es que pues, muchas personas empiezan a preguntarse cómo funciona, por qué está pasando eso, o sea que ven manis, entonces se dicen que por qué están ahí, es por esa ley, pero también la democracia pues, no es
tan como te la pintan en los libros o en la tele y te empiezas a pues concientizar, ¿no? Lo que en términos marxistas serían conciencia de clase, que te das cuenta de quién tiene el poder y cómo lo mantiene, porque la policía está tan violenta, pues quizás están defendiendo más que solo edificios, sino un sistema. ¿Y tú crees que en Francia hay, hablando un poco de esto que estás en relación, censura de ciertas ideas o que hay mucho nivel de propaganda? O sea, Mm, porque esto, bueno, se ve bastante, sobre todo si te metes en medios de comunicación independientes, otras historias, pero por lo menos mi sensación es que en España la inmensa mayoría no investiga, no lee, no se pone, no tiene tiempo, está con otras cosas, ve el telediario, le entran cuatro noticias, se queda un poco con eso y sigue con su día a día y no se pregunta mucho más si de la OTAN, de si no sé qué, de si tal. Eh, ¿Eso cómo lo ves tú por ahí? Pues yo no creo que censura, o sea, no creo que lo necesitan porque pues si dices algo pero que tres personas te ven, a ellos no les importa tanto los gobernantes o los que dominan actualmente. Pero ya es más bien la cuestión de la propiedad de las cadenas de televisión, por ejemplo. Son en Francia creo que 9 o 10 personas que tienen 90% Sí, de todo el audiovisual y tampoco son controlan todo lo que pasa, pero nombran el jefe, que van a nombrar los jefes y así pues puedes hacer tu propaganda. Mm, pero sí los medios medios. independientes mm, pues se desarrollan mucho y ahora la gente también diversifica más sus fuentes de información. O sea que eso a mí me parece más una evolución positiva para la educación popular o la concientización política en cómo la gente va a buscar la información o cómo le llega, pero obviamente la televisión será por lo menos orientada y igual ahora muchas personas utilizan los celulares para informarse y pasan muchas horas diarias, o sea, mm, casi todas las personas que tienen un smartphone, pues pasas muchas horas ahí y en lo que ves pues son vídeos graciosos o cosas que no suelen ser por la mayoría educativas o políticas en ese sentido, porque el business de esas redes sociales y eso es de hacerte pasar más tiempo ahí sin, sin que tengas que pensar, o sea, solo ves anuncios y ya. Sí, sí, no, pensar es difícil. Entonces vale más que estés viendo a una tía buena bailando o a un perrito o un gato y Pero es un que está poco. hecho para eso, o sea, es así que tienes o sea, cuando tienes tu celular en la mano, tienes enfrente de ti 10 o 100 ingenieros sociales y de sistemas informáticos, de design, de todo, para que estés ahí más tiempo, o sea, que es difícil de luchar también. Y ahora ya no solo eso, la inteligencia artificial es la que te está mismamente sugiriendo las recomendaciones. Y ya es casi hasta más listo que los propios ingenieros que la han diseñado, en cierto sentido. Así, no, está complicado, pero sí hay Pero, o esperanza. sea, ves un trending positivo de que la gente está más o menos despertando un poco más que antes, por lo menos. O, Pues sí, puede ser, pero o sea que es más bien como la inteligencia colectiva, la educación que se va dando poco a poco sobre cómo utilizar
toda la información que puedes tener en Internet en general, ¿no? O sea que en las luchas, por ejemplo, en Francia es súper útil tener redes sociales, por ejemplo, para saber dónde vas a protestar, de comunicarte con las personas que pueden ir contigo. O sea que ¿Y eso no crees que Macron habrá llamado a Zuckerberg y decir, oye, colega, joder, corta un poco esto? Bueno, Macron igual no los es, países si fuese cortan, Biden o lo que queda de Biden, lo mismo le hacen caso, pero Macron igual no tiene ese peso, ese poder. pues pueden cortar internet. Eso pasa en muchos países que se ponen Sí, en situaciones más de insurrección, más general, que corten internet para impedir a gente de unirse. en Porque en Irán, 2008 aquí en España cortaron líneas de teléfono a mucha gente que estuvo acampada en Sol. Los primeros que empezaron lo de acampar, cuando la crisis de 2008, en España les cortaron los teléfonos a unos cuantos, a los que por nodos sabían quiénes tenían más interacciones, más llamadas y más mensajes y se los bueno, cortaron. ¿Legal? No, pero ¿fue alguien a la cárcel? Tampoco. ¿Lo sabe la gente? No creo. La ah, mayoría no. pues sí, y eso hace entonces 15 años, o sea, ¿cuánto? O sea, ya tiempo han mejorado las técnicas para vigilar y bloquear interacciones entre la gente. Pero bueno, también nosotros mejoramos para comunicar sobre otros, eh, o sea, con otros modos que ellos no puedan vigilar. ¿Cómo lo estáis organizando allí? ¿O cómo la mayoría de gente Telegram, WhatsApp o Pues Twitter? las informaciones son públicas, o sea que hasta en la prensa hay dónde tienes que ir a la mani y a qué hora, entonces pues vas y Joder, ya. Pero organizarse sin que el Estado o la policía te vea es más bien para otros tipos de acciones que pues, esos son más pequeños grupos de gente que se conocen y creo que se juntan y hablan de ello portando los móviles. ¿Ya? O sea, ya una vez que estén hablando así, pues no puede haber alguien que esté escuchando ahí desde la puerta. de momento, yo creo que Google debe de estar escuchando, como le Ya, digas Nike, de repente te sale el anuncio de Nike o veas así, pero de momento Google no es el Estado francés, gracias a Dios. ya. Pero Pero bueno, bueno, llevamos un teléfono de escucha ahí en el bolsillo. Eh, bueno, para acabar así en una nota positiva, ¿ves cómo ves que el movimiento vaya a tener repercusión, que vaya a conseguir su objetivo? Si, aunque yo creo que ya no, su objetivo no es solo lo de las pensiones, igual es un objetivo más broad, más mm, amplio. ¿Crees que eso más o menos se va a poder conseguir o es muy pues pronto estaba para decir? hablando, volviendo de la mani con un amigo y él está más bien pensando que ya iba a acabar. O sea, que mañana hay una decisión jurídica de conformidad a la Constitución, que es un poco lo que la gente está esperando, la última esperanza institucional de que pueda fallar ese proyecto. Y pues, creo que hay parte del movimiento que piensa que después de eso, si no censuran la ley, pues ya no se puede hacer nada y entonces se van a abandonar. Pero muchas otras personas van a seguir luchando, o sea que depende de las personas que seguirán involucradas en el movimiento y de las acciones y los modos de acciones que se eligen. Yo tengo esperanza, o sea que no veo a la gente ahora volver sin nada, o sea que lo de esa ley, pues si la quitan será una gran victoria, pero creo que también políticamente, o sea, ya no pueden pasar leyes tan eh, que dividen tanto a la población o que tengan tanta oposición contra ellos. Por ejemplo, había un proyecto de ley sobre la inmigración
iba a criminalizar mucho a los migrantes, la gente que no tiene papeles. Pues así ya han dicho que iban a posponerlo y pues Que se lo piensen, que tengan un ya, poco de miedo. Que los gobernantes tienen que temer al pueblo y no lo contrario, básicamente. ya, pues Aunque no se consiga lo de la reforma, un poco de eso igual les ha entrado en ujú, la cabeza. sí. O sea, no pueden seguir como antes, eso está seguro. O sea, que ya hemos ganado. Ya para mí luchar ya es una victoria porque te pones en acción y siempre consigues algo que sea concientizar a más personas o perfeccionar tus modos de acción para próximos movimientos. Siempre es una victoria ya ponerse en acción y organizarse y hacer cosas también te ayuda personalmente a no estar desesperado, desesperada y te da un poco de sentido que las cosas pueden mejorar, ¿no? Sí. Pero sí, esperemos que quiten esa ley de mierda, sí. Vale, Mil, pues muchas gracias por todo Ah, y igual contamos contigo en otro podcast para actualizar todo esto. cuando quieras. Gracias a ti. Venga, viva la revolución. Viva la revolución. Hasta luego. Chao.